Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Yo creo que, bueno, para crear precedente de que nosotros somos puntuales, ya pasaron 6 minutos de la hora en que teníamos planeado iniciar. Vamos a dar inicio a la tertulia esta tarde. Bueno, el nombre de esta tertulia es El alma del personaje cinematográfico. Nuestro invitado especial de hoy es el actor, director, cineasta, director de actores, director también cinematográfico, Ledvin Vega Paz. Bueno, hoy vamos a hablar especialmente de su libro que se llama Mapa concéntrico, alma del personaje cinematográfico. Con este trabajo de investigación él obtuvo uno de sus diplomas, específicamente el de licenciado en artes escénicas. Ledvin, bueno, como saben los que presentes aquí y las personas, me imagino que algunos de los que están conectados viven en España, pero sin embargo, bueno, es para nosotros aquí en la Universidad de los Andes y bueno, especialmente para Espacio Interior, una persona añorada en la ciudad de Mérida bueno, por todos sus conocimientos y por la seriedad en su discurso y sobre todo en su trabajo como actor y como director. Yo voy a leer rápidamente unas palabras que escribí, después leo su currículum para darle también la bienvenida. Él va a tener un espacio de 30 minutos aproximadamente para sus palabras, para su tertulia. Y al finalizar vamos a transmitir algunos de sus cortos. No sé todavía, yo lo dejo a él, a la elección de él, si va a transmitir el cortometraje Arete o si va a transmitir varios trailers, que yo opto por esa opción porque su trabajo es múltiple, es prolífico y bueno, pero de todas formas vamos a esperar que él decida. Vamos a ver cómo se desarrolla la tertulia y bueno, voy a iniciar con mis breves palabras. Realizadas en función de una lectura, yo diría que bastante rápida de su texto, pero también de conversaciones, ¿no? De múltiples conversaciones que hemos tenido telefónicas sobre la actuación, sobre sus investigaciones. Yo siempre me siento agradecida porque pues he aprendido muchísimo con él sobre la actuación, sobre los diversos textos y infinitos textos. También fui profesora en la Escuela de Artes Escénicas, pero yo di materias en las que poco tenía que investigar sobre teatro porque di arte latinoamericano, di estética y no me acuerdo cuál otra, creo que historia del arte, o sea, todas relativas a mi carrera de formación. Sin embargo, darle clases a actores fue una de las experiencias más preciosas que he tenido, ¿no? Bueno, voy a iniciar con mis breves palabras. Si bien el alma filosófica más conocida es la platónica, aquella inmortal e inmaterial que trasciende el cuerpo, la que aquí evocamos, intuyo, es más aristotélica, porque es un alma inseparable del cuerpo y condicionada a sus funciones más vitales y por ende también más racionales. Cuando he tenido la oportunidad de mirar desde dentro y desde fuera en la actuación sus elementos, pero sobre todo sus evidencias psicológicas, siempre he concluido que la plenitud en la creación de un personaje se rige por el sonido bien temperado que el alma tenga y por la capacidad del actor de trasladar todo el peso de su identidad a otro lugar dentro de sí, en alguno de esos lugares en los que la psique sabe muy bien suspender el juicio y los nombres propios y entrar en estado de tabula rasa para recibir al otro que debe encarnar y que lo espera del otro lado del espejo. En el apartado de su libro dedicado al imaginario del alma, Ledvin Vega
Me ha aclarado estas latitudes que no solamente indican un universo de relaciones teóricas, sino de la experiencia misma, en él indiscutible. Pero qué difícil ha de ser este ejercicio de desincorporarse para recibir al otro con todas sus latencias físicas y metafísicas. Ledvin aquí nos lo presenta bajo una metodología artística, tomando en cuenta los métodos tradicionales y los que no, a través de un recorrido minucioso que desde su pulcritud teórica también me resulta semiótico. El autor, actor, director extrae los signos técnicos y espirituales por los que ha de pasar un personaje antes de alcanzar, como él mismo lo dice a través de Steiner, el sentido del yo ajeno, o sea, la facultad de percibir el yo de otro individuo y en este proceso la ruptura con el propio cuerpo y alma implican una separación de la identidad en diversos niveles. El actor se aleja de su intelecto, de su sentido verbal, de su sentido auditivo y hasta de su mirada, gusto, olfato y equilibrio. Es entonces cuando se abandona el sujeto para dejar pasar al personaje, pensando, hablando, escuchando, mirando y en líneas generales sintiendo como otro que al ver el vehículo de su cuerpo ya vacío, finalmente ha entrado a dirigirlo desde la pluma de algún dramaturgo y desde la seña de algún director. Escuchar con los 5 sentidos es amarrarnos el alma al cuerpo, pero el alma del actor es un alma que escucha en primera instancia, que pone el oído en el pecho de su personaje invisible para sentir sus dolencias, alegrías y su rumiar más secreto. No se trata entonces de reproducir un texto, sino una personalidad real, como lo señala Ledvin a través de Pudovkin y de muchos otros que solo quien tenga a la mano el libro podrá disfrutar y sopesar el valor teórico y metodológico del mismo. Para Ledvin está tan claro el acto poético, aquel de la visualización de todas las cosas inanimadas que en un segundo podrían llegar a estar dotadas de alma, que su capacidad como director de actores ha explorado aquella humanidad que ha sido privada del habla, de la escucha o de la vista. Asimismo, Ledvin ha sido director de actores tan especiales que a través del gesto, la seña o el sonido le han seguido el rumbo de la interpretación, sumido en el más puro emovere platónico para levantar del impedimento la pulsión, la flexibilidad, la agilidad de actores que se han visto realizados bajo su dirección en la escena. Un minuto que... Ok. Ya va, un segundito que, perdón, pero estoy leyendo un texto que era un borrador. Lo que voy a hacer es que estoy leyendo un texto que es un borrador, pero yo por el grupo compartí las palabras. Denme un segundito porque está la gente queriendo entrar y yo los tengo que aceptar yo misma. Ya va. Bueno, voy a terminar la presentación. Ustedes me van a decir si las escuchan. Yo grabé las palabras para el grupo. Sin escuelas, estos informalismos, como lo señala Ledvin a través de Pudovkin y de muchos otros autores, Okay. que solo quien tenga a la mano el libro podrá disfrutar y sopesar el valor teórico y metodológico del mismo. Para Ledvin está tan claro el acto poético, aquel en que se visualizan las cosas inanimadas y que en un segundo podrían llegar a estar dotadas de alma, que su capacidad como director de actores ha explorado aquella humanidad que ha sido privada del habla, de la escucha o de la vista, porque nuestro actor ha sido también director de actores tan especiales que a través del gesto, la seña o el sonido le han seguido el rumbo de la interpretación, sumido en el más puro emovere platónico,
para levantar del impedimento la pulsión, la flexibilidad, la agilidad de seres carentes de habla, escucha o visión que se han visto realizados bajo su dirección en la escena. Ante tanta maestría yo me inclino con la más pura de las sorpresas, de que hay seres creadores que se pueden desprender del método y hacerse de una silla, una tarde o una taza de café. Los actores para él son evocadores anímicos que besan con el beso, que sienten con el cuerpo, arrastran con el alma y se mueren con el tiempo. Personajes vivos, según Hagen, que dejan ver sus cicatrices y metafóricamente su cuerpo desnudo. Gestualidades psicológicas que irrumpen en el cuerpo álmico del personaje creado sin arrancar la piel del actor. Entra Ledwin a este espacio interior como escritor o como cualquier otro de los roles por ti asumidos con el alma y sin suspenso de ella. Aquí no carecemos de imaginación, mucho menos de una conciencia espacial. Trabajamos la autoconfianza cada día y el cultivo de la sensibilidad. Podemos ser tus actores en el pequeño escenario que te presencia hoy, pero por hoy venimos solo a escucharte. Gracias por estar, Dianaira Valero. Bueno, me disculpo por la improvisación, pero me envié a mi correo el borrador y no el definitivo, ¿no? Sin embargo, las palabras están en el grupo de Espacio Interior y bueno, ya la chica que me ayuda con la edición, vamos a ver cómo las incorporamos en el video final. Bueno, ese final de alguna manera anticipa una invitación que queremos realizar más adelante a Ledwin Vega para, bueno, para posiblemente dictar talleres de actuación o de dirección de actores a través de Espacio Interior. Bueno, el inmenso público estudiantil que hay aquí en Mérida, tanto en la Escuela de Medios como en la Escuela de Artes Escénicas. Yo ahora voy a pasar a leer su currículum vitae. Desde el Instagram, que los invito por favor a seguirnos. Ahorita voy a compartir el link en los mensajes. Y bueno, sé que esta no va a ser la última actividad que vamos a organizar con Ledwin, eso espero. Y bueno, para que por favor nos sigan por allí. Ledwin Vega Páez es actor, docente, escritor, creador audiovisual y formador escénico, nacido en Colombia, formado en Venezuela y actualmente residente en Madrid. Encarna un camino artístico marcado por el cruce de lenguas, territorios y sensibilidades. Posee una licenciatura en Pedagogía Alternativa, mención Desarrollo Artístico, por la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, Clever Ramírez, y una licenciatura en Actuación por la Universidad de los Andes. Ha complementado su formación con estudios en lengua de señas venezolana, braille y lengua italiana, apostando por una comprensión profunda y accesible de la comunicación escénica. Con más de 300 participaciones en teatro, cine, televisión y performance, ha transitado con versatilidad los roles de actor, preparador de actores, intérprete de lengua de señas, director de arte y pedagogo en proyectos de alcance nacional e internacional. Entre sus créditos recientes se cuentan las producciones Asalto al Banco Central, que está presente en Netflix, Memoria Negra, en Amazon Prime Video, Ladrones, Movistar Plus y FBI International, CBS, Estados Unidos, así como películas reconocidas como Azul y no tan rosa del CENAC en Venezuela. Bueno, esto es un resumen bastante breve de su formación. En las redes pues no se permite nada tan extenso, sin embargo ya está extenso. Pero bueno, son infinitas las películas en las que ha participado como actor y director de actores también. He tenido la oportunidad de ver algunas y bueno, vamos a darle la palabra a Ledwin. Por favor, enfoca la cámara en ti, porque veo solamente a María Gabriela. Eso, ahora sí. ¿Ahora? Bueno, bienvenido, te doy la palabra. Todo tuyo, Espacio Interior. Hola, bueno, buenas tardes para ustedes, para acá en España buenas noches.
Por supuesto agradecerte, Diana, de crear este espacio y sobre todo sostener el debate. Creo que de ahí parte realmente la reflexión y es donde podemos aportar. En esta ocasión, bueno, estoy invitado para hablar del libro Alma del personaje cinematográfico. Comenzaré con, digamos, con una breve asociación a mi realidad. Hay algo que siempre me llama la atención, sobre todo del mundo de la actuación, que tiene que ver que si nunca has pasado por el teatro, pareciera que no pudieras ser actor de cine. Y ese es uno de los propósitos del libro de Alma del personaje. Encontrar realmente cuál es el aporte de la actuación en función del desarrollo del intérprete escénico. Hablar de esto pues es un tema delicado para algunos, para otros es simplemente un juego. Hay gente que llega al set por casualidad, hay gente que llega al set porque conoce al director y hay gente que llega al set por meritocracia. Entonces, en función de esa, digamos, ese entreamado o esa influencia que tiene que ver con el desarrollo de un personaje, tenemos una gran responsabilidad. Entonces, el libro Alma del personaje lo que busca es aclarar el contexto histórico en el cual el actor está enfrentado desde el primer día que tiene contacto en cualquier taller que se presenta. Muchas veces me pasaba, y pongo de nuevo un ejemplo, que preguntaba, pero ¿quién creó este ejercicio? ¿Para qué sirve este ejercicio? Y me decían simplemente, hazlo que algo despertará en ti. Y creo que la conciencia de lo que estamos haciendo tiene que pertenecer al actor también, no solamente al instructor. Entonces, en el desarrollo, digamos, de este divagar o esta desinformación o esta tierra movediza que nos presentan en muchos talleres, el libro busca realmente consolidar esa idea. ¿Quién dijo qué, cuándo, por qué, para qué, dónde? Y el libro lo tienen allá en Mérida también ahora en este momento y estoy muy muy agradecido de que lo hayas recibido, de lo que lo hayan podido leer también y sobre todo que pongamos en práctica esto, porque los libros no, al principio del libro digo, los libros no enseñan a interpretar, pero sí enseñan a reflexionar para poder practicar. Entonces el libro tiene, digamos, tres etapas. Tiene una etapa que tiene que ver con la reflexión individual de mi proceso creativo y luego tiene una investigación profunda de todas las corrientes desde el punto de vista del actor aplicado a la técnica, ¿sí? A veces hablamos muchísimo del método, hablamos muchísimo de una estructura consolidada, digamos, en Estados Unidos, que fue traducida a Latinoamérica, pero olvidamos que el fin de las carreras universitarias tiene que ver con el desarrollo del pensamiento realmente lógico. Entonces ahí es donde tenemos que entrar como actores, no simplemente trabajar desde la intuición, que es lo que siempre nos piden. Un actor tiene que ser intuitivo y simplemente intuitivo, y resulta que no, pasa por un proceso. Antes de ayer leía un texto de Miguel Ángel que decía, el pintor no pinta con las manos, pinta con el cerebro. Entonces, entender que las herramientas son el canal que nos permite realmente desarrollar, es igual que el cuerpo. Por eso el alma del personaje está fundamentado desde la voluntad del personaje, desde el accionar interno, desde la búsqueda que lamentablemente, volvemos otra vez a la traducción de muchos libros y por eso me encanta, mucha gente me preguntaba por qué no lo escribiste en inglés, que es más fácil, para poder venderlo, divulgarlo, proponerlo. Y vuelvo y repito, somos muchísimos millones de personas que hablamos español y necesitamos las traducciones reales y los libros en español. Entonces, este libro para mí es un aporte, sobre todo a una ciudad que me dio tanto. Viví 11 años en Mérida, pero el espacio fue suficiente para desarrollar una reflexión concreta y moverme a diferentes lugares. Paso por otro proceso que es, me voy a Italia y me doy cuenta de que están aplicando también las mismas técnicas que se aplican en Venezuela, generando histeria en los actores. Entonces, el libro está, digamos, presentando cómo trabajar desde la creación álmica, que es la sanidad, para poder construir, compartir y comprender el personaje como tal. Entonces, para mí es gratificante presentar la tercera etapa, que es la primera etapa, el proceso individual, el proceso colectivo que tiene que ver con nuestros antecesores y la tercera etapa que es la propuesta.
¿Qué pasa con la propuesta del libro? El libro propone realmente la concreción de elementos que parecen ser intangibles o que se nos presentan de manera intangible, pero comprenderlos como por ejemplo la atmósfera. Entonces planteo la estructura, no sé si podemos mostrar aquí un momentico, un segundo, acá. Si podemos ver acá, tenemos un esquema que nos remite a la estructura de la atmósfera expirada. Esta estructura, cuando lean el libro o cuando podamos compartir este conocimiento, y vuelvo y repito, cualquier persona que tiene mi correo, tiene mi número de teléfono, me puede preguntar acerca de la estructura del libro y podemos trabajar en función de comprender un poco más la profundidad. Cuando hablamos de la atmósfera, hablamos de qué es lo que sucede alrededor del personaje. Entonces por eso hablamos del alma del personaje, porque el alma, hay algo que es un ejemplo que siempre voy a utilizar para aclarar qué es el alma del personaje. Y hay el gesto psicológico de cada individuo, es un referente indicador de su alma y de su expresión natural. Por ejemplo, están en un estadio y están buscando a un familiar o están buscando a una persona en específica y automáticamente la detectamos porque tiene un gesto psicológico particular y le preguntas a otra persona que te ayude a buscar a esa persona y no la consigues. Es lo mismo que tiene que suceder con el personaje. El personaje, no voy a hacer ejemplos, digamos, puntuales, sino que el personaje tiene que construir un hilar que cuando el espectador en los primeros 3 minutos de la película pueda entender cuál es su gesto psicológico. Y lo que busca el espectador realmente es comprender qué es lo que va a accionar ese gesto psicológico durante el desarrollo del audiovisual en este caso. Entonces, planteamos una técnica desde el set, para el set y para el resultado. Siempre nos dicen que el actor es un elemento más dentro de la película, pero acuérdense que la película se escribe 3 veces, cuando se guiona, cuando se rueda y cuando se edita. Y el actor de verdad debería estar ahí. Hay algo que siempre lo voy a llevar, que es una frase de Rocco Mangieri que decía: si vemos el arte desde la perspectiva lineal, nos estamos equivocando, tenemos que verlo desde el punto de vista anacrónico. Entonces él decía que los parpadeos del arte están en la historia. Tenemos el teatro griego y después brincamos al teatro isabelino y ahora brincamos al arte moderno. Entonces, digamos que la estructura, sí, aquí tenemos el mapa que lo están mostrando desde Mérida, el libro está allá, y lo que quería era presentar el libro en función del desarrollo del actor para que podamos comprender cuál es nuestra evolución. Sí, sí, me acompaña aquí también mi esposa, que fue la que diseñó, digamos, todo el entramado del libro, y eso para mí es muy importante porque también vaciar la información en una estructura que se puedan comprender es parte de lo que queremos. Si tienen, o sea, vuelvo y repito, la idea es presentar el libro y conversar con ustedes. Pero si quieres, termina tu discurso y al final, o podemos ir presentando algunos cortos, no sé, como tú quieras. Sí, más que presentar corto, me gustaría hablar un poco más del libro. O sea, cuando no, Ok. cuando, cuando se hace la invitación para presentar el libro, veo la oportunidad tangible de poder, digamos, concretar realmente que podemos escribir, desarrollar, compartir, investigar. Hay otro aporte importante del libro, que es que tiene traducciones del ruso al castellano. También el libro para nosotros forma parte de la sanidad del actor. No sé, por eso que me gustaría si comenzáramos las preguntas, porque ahí iríamos aclarando qué es lo que realmente nosotros comprendemos como arte dramático.
qué es lo que nosotros entendemos Bueno, en el espacio como arte dramático. yo tengo preguntas muy específicas en función de, bueno, de lo que leí, que como te dije no lo pude leer en su totalidad. Este, pero sí tengo preguntas más conceptuales que yo sé que tú de alguna manera vas a contextualizar dentro de tu experiencia, dentro de la creación cinematográfica, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya aclaraste un poco, pero me gustaría que lo extendieras un poco más lo que es el alma en el caso del actor, que es muy distinto a lo que es el alma en el caso de una persona común, porque entiendo que el actor tiene que de alguna manera despojarse del alma propia para poder recibir el alma del personaje. Sin embargo, cuando tú hablas de lo orgánico, intuyo, porque bueno, un poquito sé eso, que no se puede despojar totalmente de lo que el actor es, que necesita algo de su propia constitución anímica para poder encarar, o sea, encarnar un personaje. Esa sería como la primera pregunta. La otra es que, ¿a qué te refieres y desde qué teóricos lo toma con gestos psicológicos? Y bueno, por ahora esas dos. Después quisiera preguntar sobre Chekhov, porque lo amo. Y bueno, y aquí está el profesor Edgar Vidaurre preguntando que si hay una versión digital del libro. Ok, ¿Mm? ok. Entonces, versión digital todavía no hay porque quiero que realmente volvamos al papel, que entendamos que la experiencia del papel forma parte de otra estructura que nos conecta con otro imaginario. No tenemos versión física, digital, solamente versión física por ahora. Y nada, si están interesados, en cualquier momento puedo hacerlas llegar donde estén. La primera pregunta, el gesto psicológico. ¿Qué tenemos nosotros que comprender como espectadores? Yo creo que esto es clave para los que están escuchando porque son ejercicios que han sido o adquiridos desde la experiencia de la praxis. He trabajado con ciegos, he trabajado con sordos, he trabajado con personas con síndrome de Down y he trabajado con personas convencionales. En el transcurso digamos, de la experiencia, de la aplicación de todas estas herramientas que planteo en el libro, eh, comencé a comprender que nos desdoblamos de manera inconsciente. Hay un ejercicio clave que siempre le digo a la gente: cuando nos estamos duchando y cerramos los ojos, nos desdoblamos para tener conciencia de la propiocepción, para poder comprender cómo nos estamos. Entonces, esa conciencia sucede porque estamos en una situación de alerta y relajación al mismo tiempo. Mientras nos duchamos, el cuerpo se relaja, pero si cerramos los ojos, el cuerpo activa y podemos vernos desde afuera mientras nos estamos duchando. Eso es lo que el actor debería relacionar en función del trabajo escénico. Verse mientras está interpretando. Y así, como decía Dimas González, no vemos actores que se deforman, sino que más bien forman el sentimiento y la emoción para poder construir un lenguaje artístico estético que comunica la idea real, que es desde el punto de vista del propio actor, que en ese momento se está dirigiendo a sí mismo. Entonces el actor nunca abandona completamente el cuerpo, si hay una encarnación, pero esa encarnación tiene que ver con el imaginario. Ese imaginario es el personaje que viene a contarnos su historia. De hecho, hay algo que dice Chekhov que me encanta. Tú puedes estudiar muchísimo a una persona desde afuera. De hecho, a veces, y me ha pasado muchísimo, a veces de repente tengo conversaciones íntimas con mi madre que me dice cosas que yo nunca pensé que ella pudiera haber hecho. ¿Por qué? Porque siempre estamos evaluando desde el exterior. Pero cuando trabajamos el personaje desde el interior, comprendemos su psicología, su emoción y su transitar real, que tiene que ver con el gesto psicológico, que tiene que ver con el alma del personaje. Entonces, lo que hace el actor no es que abandona el cuerpo, el actor se desdobla. Y cuando hablamos del desdoble, no lo estoy planteando yo como primera idea, sino que esto ya ha venido. En el libro cito a Darío Fo, cito a Garry, cito a Mademoiselle Clairaut, que también hablan de que
hay una frase de Gary que dice, si me ves sorprendido en el escenario, es porque realmente me está sorprendiendo el personaje que se está incorporando. Entonces, cuando hablamos del trabajo metafísico, hablamos de comprender que realmente la evolución del alma del personaje tiene que ver con la integración del actor y al mismo tiempo el doble. O sea, es una paradoja que nos permite realmente comunicar. Es como el libro también de Diderot de la paradoja del actor, que la traducción en español es la paradoja del comediante, porque antes se le llamaba comediante al actor, pero eso es otro tema que está dentro del libro, pero es la paradoja de tener la mente fría y el corazón ardiente, pero al mismo tiempo el desdoble es clave, porque el desdoble me permite no hacerme daño también como actor. Yo he visto muchísimos accidentes en el set, choques, caídas, por no tener conciencia de que se están dirigiendo a sí mismo. Entonces, cuando me preguntas qué es el alma del personaje, el alma lo plantea al principio del libro está, el alma nace en la reflexión de la lectura del guión con la lectura del actor, y ahí se consigue una tercera conciencia, y esa tercera conciencia es el alma del personaje, porque yo no estoy contando mi vida, ni el dramaturgo está contando su vida. A lo mejor hay algunas situaciones donde quieren intentar contar su vida, pero igual tienen que pasarlo por un proceso y un filtro que tiene que responder a la visión del arte. Entonces, esa tercera conciencia que nace de la reflexión del actor es el alma del personaje, que nos permite realmente convivir con el personaje para mostrar y para poder transmitir realmente la conexión con el espectador. Y el gesto psicológico, vuelvo y repito, el gesto psicológico es todas las acciones naturales del personaje. Eso es único del personaje. De hecho, Jerzy Grotowski dice que no hay que utilizar maquillaje, porque si logras comprender el gesto psicológico del personaje, el rostro se modifica. A mí me gustaría al final mostrarles el tráiler o el demo reel del proceso creativo en el que he participado, donde mi propia madre me ha dicho, esa no es tu voz y ese no es tu rostro. Y eso es parte de lo que hablamos de que la energía da forma a la materia. Entonces, cuando comprendemos realmente esa tercera conciencia, ojo, esto no es una fórmula para simplemente combinar, es un trabajo realmente interno, propio, metafísico y hasta espiritual. De hecho, una de las cosas que planteo en el libro es que la mayoría del tiempo se han manejado en todos los talleres que he participado lo psicofísico, lo psicológico del personaje, que mucha gente se sienta a trabajar en lo psicológico del personaje, y lo físico, empiezan a caracterizarlo. Se ponen bigotes, se ponen un sombrero, se modifican un diente, como lo han hecho muchos actores, y la parte psicoespiritual es nuestra tercera vía. Entonces ahí esta herramienta de lo espiritual es lo que equilibra lo psicológico y lo físico. No estamos desplazando lo psicofísico, estamos dándole un valor de equilibrio para poder tener una sociedad más consciente a partir de los personajes que vamos encarnando. Porque a mí me gusta mucho más la palabra concepción del personaje, porque concebimos al personaje por un proceso como el embarazo, pero luego sale de nuestro cuerpo y tiene su propio corazón. Y de hecho el personaje no muere, el personaje transmuta. El personaje puede aparecer más adelante en otro proyecto, en otra película. Entonces, no sé si aclaro un poco la pregunta que me hiciste, Diana. Sí, claro que sí, totalmente. Vamos a darle la palabra al profesor Edgar Vidaurre. Si puede, por favor, active la cámara, profesor. Sí, bueno, me van a disculpar que no active la cámara, porque tengo el internet un poquito deficiente hoy, ¿no? Bueno, antes que nada, un saludo a Ledwig, a todos los presentes, a ti, y una gratitud por esta invitación, no solo a este programa, sino a todas las charlas extraordinarias que ha habido, ¿no? Oye, qué interesante. Bueno, en primer lugar, me anoto como uno de los interesados en obtener el libro. De alguna manera, después me
me explica cómo pagarlo, cómo hacerlo, cómo obtenerlo, ¿no? Es muy interesante cuando tú hablas de los griegos y hablas de teatro isabelino y de la dramaturgia moderna. Nombraste a Darío Fo, que es un maestro en esto, para no hablar de otros. Eh, Se me ocurre bueno, Darío Fo hablaba de que la realidad, que lo que se monta en la escena sobre el tablero es realidad, ¿no? Mm, Una representación incluso que va más allá de una representación de la realidad, sino que es en una realidad en sí misma, ¿no? exacto. Tú que eres cineasta, veo que de alguna manera estás entrando dentro de un tema que hace que esa realidad, vamos a decir, dramatizada, sea más permanente, porque la obra de teatro que se repita mil veces se desvanece en el aire una vez que los actores se van y la luz del escenario se apaga. Pero en el caso del cine, aunque también se apaga cuando apagas la película o lo que sea, queda lo que se hizo, el trabajo que se hizo queda en su integridad en una permanencia, ¿no? Esto es muy interesante. Cuando tú hablas, no sé si me gustaría leer tu libro, pero encontré una resonancia enorme con un filósofo francés, no sé si lo has leído, que es Gilles Deleuze, que habla justamente de lo cinematográfico, ¿no? Aunque lo hace desde el punto de vista filosófico, que obviamente a Dianaira le gusta como filósofa, él habla muy bien de esa representación de la realidad, de cómo la condición humana se esencializa o se desencializa en este fenómeno que es el fenómeno cinematográfico, esa discurrir del tiempo, imagen y tiempo, bueno, me parece, como te dije, muy interesante. ¿Cómo abordas tú en tu libro esa perdurabilidad de la experiencia vivida o forjada, que además tiene también pues su labor, ¿no? Porque tiene un guión, tiene una dirección, tiene una actuación, tiene después una edición. ¿Cómo ves tú el medio cinematográfico? ¿Cómo analizas la experiencia del espectador? La ética de la representación, todo esto con respecto pues a este fenómeno cinematográfico, porque has hecho referencia a la dramaturgia, como dije, desde los griegos hasta Darío Fo, pero me gustaría que hablaras un poco de cómo se integra esto dentro de la experiencia cinematográfica, ¿no? Saludo. Un saludo, Edgar. Muchísimas gracias por preguntar y por supuesto ese tránsito lo tuve en el proceso de escritura y en el proceso de reflexión también de manera inconsciente porque no sabía que iba a escribir un libro. Em, es muy importante que comprendamos que este libro no es un libro cerrado, es un libro que más bien invita al actor a construir su propia técnica, porque lo que nosotros llamamos técnica o método es simplemente organizar las herramientas que nos funcionan a nosotros para desarrollar un fin. Entonces, en ese quehacer del actor tenemos que considerar siempre que es la improvisación el motor del guión. Hay algo que dice Pudovkin que dice, el actor no puede estar sujeto a unas cuerdas que ala el director para generar un movimiento. Entonces, el actor tampoco va a manipular el alma del personaje para generar un movimiento. Es al contrario, es un convivio. Es esta relación de respetar al personaje mientras está sucediendo. ¿Por qué? Porque muchas veces el proceso de escritura es un proceso a veces, digamos, estático o un proceso que tiene que ver con una reflexión simplemente intelectual. Cuando el actor empieza a incorporar ese lenguaje que está en el guión, empiezan a aparecer cosas nuevas. Entonces también depende del director que tengas.
si tienes un director flexible o si tienes un director dictador, como lo plantea Perona, que es un escritor caraqueño que leí hace años, y decía, la clasificación de los directores también permiten que el actor construya. Entonces, en función de la improvisación, que no tiene que ver con cambiar el fin, sino de improvisar dentro de ese margen que nos plantea el guión. Entra, hace sale y hace ¿vale? Entonces, mientras está sucediendo, es que improvisa el actor. Otra cosa, para perdurar en el tiempo, a mí me ha pasado muchísimo, soy de estas personas que ven las películas después de un tiempo y veo que la película se modificó completamente. Aunque sea una edición que no se haya movido, cada vez que vamos evolucionando y cada vez que la vemos con un estado de ánimo, se construye una relación con ese personaje. Entonces por eso el personaje tiene que estar vivo. Y cuando hablamos vivo, hablamos de manera orgánica. A mí me gustaría aclarar ahorita aquí que estamos grabando y sobre todo para que nos quede material, cuando nos dicen, esa interpretación tiene que ser orgánica. Muchas veces la gente cree que tiene que ser visceral o simplemente espontánea. Y resulta que la palabra orgánico tiene que ver con la relación de organismo, que mientras está funcionando el corazón, está funcionando el dedo pequeño del pie y al mismo tiempo el lagrimal. Entonces trabaja como un organismo. Eso es lo que nosotros llamamos como interpretación orgánica, que es que hay un todo fusionándose para desarrollar una intención escénica. Entonces el lenguaje tiene que estar, para perdurar, tiene que estar en esa libertad de que realmente estemos documentando, grabando o imprimiendo una relación orgánica para que cuando el espectador la vea bajo cualquier circunstancia, en una cama en un hospital, en una fiesta, en una feria, en una proyección a la fresca en la calle, tenga esa interacción directa con el alma del espectador. Por eso hablamos del alma, porque nos vamos a comunicar directamente. Cuando realmente hay un trabajo creativo, nos comunicamos tranquilamente. Es como los libros. Muchos libros han sido editados, modificados, pero no se ha perdido el corazón. No se ha perdido el... ¿Por qué? Porque es muy difícil matar algo que es realmente original. Entonces no sé si respondí la pregunta, Edgar. Sí, bueno, por supuesto, Lewis. Estás además, como dije, dando una, dando una visión que poco ha sido trabajada, ¿no? Es esa, cómo dramatizar, cómo crear esa realidad, cómo ese binomio actor-espectador se produce en el fenómeno cinematográfico. Por supuesto que dice pues algunas pautas, ¿no? Agradecido. Nada, a ti por preguntar. Bueno, gracias, profesor Vidaurre, por la pregunta y a Ledvin por la respuesta. La profesora Neida Rosa Urbina, de nuestro Departamento de Historia del Arte, en la universidad, amiga, además, lectora del griego y de Aristóteles, quiere formular una pregunta, no tiene posibilidad de activar cámara y micrófono, entonces la leo desde los mensajes. Vale. Quiero preguntar a Ledvin sobre el asunto gestual frente a un público en vivo, a un público del plató del cinema. ¿Es copia de copia, diría Platón? ¿Imagen de imagen? Perfecto. Pues muchísimas gracias, Nadia, por preguntar eso, porque es algo que para mí es muy importante también. El gran éxito del teatro de 1900 fue salir de esa dimensión tan gigantesca que era el teatro o la caja oscura. Porque si vamos a hacer comparativas, el plató es igual 4 paredes, el escenario teatral también son 4 paredes. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? La microexpresión. Eso es lo que hace la diferencia de la relación que tenemos desde hace mucho tiempo, que hablamos. Me gustaría hacer un paréntesis.
hay algo que siempre me han dicho y me dicen, pero es que eso no es teatro. Y digo, ya va, ¿qué es teatro? Porque el teatro nació como máscara y como danza. Y después nació la palabra. Y después nacieron elementos de dirección. Y después fuimos construyendo. ¿Y qué es realmente lo que nos interesa? Contar historias. Entonces, ¿qué pasa con la gestualidad en un plano general a un plano cercano? ¿Cuál es la diferencia entre el plató? Entonces, para mí, el actor de teatro, y si vamos a utilizar también algunas referencias griegas, muchos teatros griegos utilizaron esclavos para matarlos en escena, para hacer violencia real en escena, para mostrarle al público y para generar catarsis. Entonces, ¿qué realmente estamos buscando? ¿El equilibrio o simplemente el gesto? El gesto muchas veces, aquí estuve en el Festival de Teatro de Mérida, en el Teatro Romano, y me senté atrás y veía los pequeños gestos del actor, pero ya utilizan micrófono. Entonces ya se pierde ciertas cualidades, entonces las herramientas van cambiando. De hecho, también conozco que se utilizaron espejos para mostrarlos más grandes, se utilizaron reflejos y también se hacía en espacios abiertos. Entonces, en el plató, la diferencia que hay en el trabajo gestual es que la microexpresión es la que realmente nos construye, realmente nos construye la sensación de convivir con el personaje lo que está viviendo. Es copia de copia. Tendríamos que ver de qué actor estamos hablando. Porque mismo Tommaso Salvini, que es una gran referencia en Italia, decía que él utilizaba, cuando no podía llegar a la emoción, una copia de la copia para mostrar lo que el público quería experimentar. Pero muchas veces lo llevó a lo íntimo. Entonces ahora sí paso al gran éxito del teatro de 1900, que fue que salió de esa gran caja para el microteatro. Cuando Van Gogh empieza a desarrollar la teoría de los misterios, alquila una casa y empieza a trabajar en las escaleras de la casa y sentaba al público en las escaleras semicirculares. Y hacía la obra de teatro tan cercana que el espectador podía ver el microgesto. Y eso es lo que hace la diferencia de la imagen como imagen. Para la reflexión del espectador que convivía y rozaba realmente el gesto. Entonces, para mí, el cine ha tenido un éxito grande es por llevarnos a estar... si, por ejemplo, yo tengo aquí una persona al lado, si yo llego a estar con una persona que no conozco así, es súper incómodo. El cine nos permite eso sin estar incómodos. ¿Por qué? Porque estoy viendo la microexpresión de esta persona a esta distancia. Por eso utilizamos el gran formato y por eso la experiencia en el cine es completamente distinto. Y si lo vemos, sigue siendo una caja oscura. Solo que ahora acercamos la emoción, acercamos el gesto y ahora pasamos a ver quién miente y quién no miente. Entonces no sé si respondo la pregunta, Neida. Muchísimas gracias por preguntar. Bueno, la profe Neida responde que es muy interesante tu respuesta, apreciado Ledvin, gracias. Ahora, aquí a mi lado, creo que ya te diste cuenta, tengo a don Rodrigo Martínez Andrade, nuestro querido amigo, filósofo, educador, poeta, amante también del cine, que te quiere formular una pregunta. Querido Ledwin, el super puti de todos. Me encanta verte, oírte en esa madurez, en esas reflexiones, en esas consideraciones bien discernidas. Maravilloso. Me hiciste recordar en algún momento de este recorrido y con las maravillosas intervenciones también que precedieron, un filósofo francés existencialista, Gabriel Marcel, no sé si lo conoce. Gabriel Marcel hablaba del actor, él era actor y pertenecía al mundo también de las escenas desde múltiples vías,
y hablaba desde el ser y el tener, pero su visión existencialista y muy psicoanalítica de alguna manera penetra el ser el personaje, no tener un personaje, pero desde otras vías, en algunos momentos metafísicos y en otros no. Encuentro en tu intervención y en ese libro, que no lo conocía de imagen y de algún diálogo con Yanaira, pero no lo he leído. En algún momento lo revisaré y te haré algún comentario. Pero encuentro, más allá de una visión existencialista como la de él, encuentro una ontología. Encuentro que tu manera de abordar el alma del personaje hace que el personaje en su ser se despierte a esa realidad más allá de la máscara, ¿no? Más allá del persona, ¿no? De ir a través del sonido que quiere transmitir hacia el sí mismo que se desenvuelve en el contexto. Y me encanta porque hace poco a una estudiante de danza le había recomendado a Marcel y ella hizo un avance, ¿no? Más allá. En el tuyo encuentro sí, espirales y espirales mucho más grandes de penetrar en esa ontología de la actuación. Era simplemente un maravilloso comentario para ti, para tu trabajo. Pues un placer verte de nuevo, don Rodrigo. Siempre, siempre me voy a acordar, siempre voy a estar agradecido de cada encuentro que tuvimos en Mérida y formamos parte también de algunos eventos artísticos y eso lo tengo atesorado. Hay una frase que dice la joyería, tengo una joyería aquí adentro donde tengo un montón de tesoros. Y eso para mí es gratificante, sobre todo compartir con gente tan valiosa y gente que está buscando realmente el pensar y el sentir, no solamente el sentar, el pensar. Hay algo que me gustaría acotar que es, sí es una realidad, sí es una realidad. El arte dramático es una realidad y por eso planteo, por una preocupación grande de colegas que se han suicidado, que han perdido la identidad, que no saben dónde están, que lo que sucede en la psique también del actor. Y por eso hablo del doble de verse para ver la película desde afuera y pasar por el mismo proceso que tiene el espectador en el cine. Esa es la diferencia. Cuando yo como actor estoy interpretando una emoción, estoy contemplando al personaje viviendo esa emoción y por eso puedo cuidar mi psique y puedo tener una catarsis compartida con el personaje, pero no cae sobre mí los eventos que me está proponiendo el dramaturgo. Porque muchas veces estuve en un festival de cine venezolano donde un actor le propusieron que tenía que violar a su hijastra y él contó que todos los días veía cómo su hijastra se bañaba de 11 años y eso destruye la psique del actor. Entonces, ¿qué pasa? Que deja de ser un proceso creativo para ser un proceso cruel dentro de tu propia experiencia como ser humano. Entonces, por eso hablo de que cuando te lo imaginas, que es la propuesta de Michael Chekhov, de imaginar qué sucede en el personaje, estás contemplando como si ya estuvieras viendo la película. De hecho, muchos directores te dicen, ¿y cómo lo harías? Y tú le propones también porque ya lo imaginaste. Y eso es lo que va a quedar en el reel después para la edición. Entonces, eso me permite a mí tener una sanidad con mi vida individual, no individualista, con mi vida individual, para poder cuidar el proceso creativo que me va a regalar la vida, porque esta es una profesión que mientras más maduro, más proyectos te aparecen porque tu rostro empieza a contar con otra severidad la realidad de cada personaje. Entonces no recae sobre la psique del actor, recae sobre la psique del personaje que tiene que resolver las circunstancias que le plantea el director como obstáculo. Entonces ahí es donde tenemos, si es una realidad el arte dramático, puede modificarte muchísimo. O sea, lo digo porque pasé por el proceso de otros directores que decían, como si fueras tú, y me lo hicieron. Y no podía dormir, pasé por crisis hasta que llegó un libro que me salvó, que me dijo, no, tienes que imaginar. Y en función, y eso lo aclaro en el libro.
cuál fue el proceso por el que pasé para comprender esa delicadeza, porque pareciera que ahora hay una irresponsabilidad sobre el propio ser. Es como, hay una cita que tengo ahí de Miralles que dice que actores del Actor Studio se inducían situaciones críticas para que los contrataran en películas de asesinatos. Se iban a vivir con indigentes, y creo que no es necesario. Claro, excelente respuesta. Bueno, excelente comentario. Mira, Manuel González Ruiz levantó la mano. Yo tenía una pregunta, pero vamos a esperar que él formule su pregunta. Adelante, bienvenido. Es ella la que va a preguntar. Es Miriam. Sí, 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 sí. Primero darle las gracias a todos, de verdad que ha sido una conversación interesantísima. La presentación estuvo impecable, la he disfrutado yo particularmente mucho. Mira, lo que tengo es y se ha hablado mucho del contenido del libro. Yo no he leído el libro, yo tengo el libro desde hace 3 días en mis manos y, y sin duda esta presentación me ha empujado a leerme el libro. Lo que tengo es una pregunta, Ledwin, porque hacer libros es difícil o es un camino que toma un tiempo. Tú no solo has escrito un libro donde hay mucho pensamiento y donde también es un libro donde claramente hay planteamientos filosóficos, te lo comentaba cuando te conocí hace 3 días. Haces filosofía, hablas de la psique, hablas del alma del personaje. Eso es un tiempo de escritura, un tiempo de investigación, de pensamiento, de razonamiento, de estructuración. Y después hay una siguiente parte, que es la parte de hacer el libro posible. ¿Qué ha significado para ti hacer el libro posible? Y ¿cómo ha sido el proceso? Sí. Eh, Porque esto es una publicación, esto es un libro que haces tú. sí. Sí, es una autopublicación. Sí. Eh, el proceso es un proceso, yo creo que hay procesos que son completamente necesarios, ¿sí? Cuando llegas a un set y le preguntas al compañero de escena, mira, ¿qué técnica utilizas tú para poder abordar esta escena? Porque en el cine, naturalmente, no se ensaya. A veces se plantean algunas circunstancias, pero no estás en el lugar realmente. Entonces, le planteas al compañero, mira, ¿y qué técnica trabajas tú? Y dicen, yo tengo mi propia técnica. Y es como, sí, pero ¿cuál es esa técnica tuya? O sea, ¿en qué está enfocada? Entonces, lo que busqué en el libro y por lo que nace el libro es por una preocupación de comunicación universal dentro del set. Si tú me dices a mí que trabajas desde la biomecánica, yo intento trabajar mi actuación de la creación álmica también con biomecánica. O sea, en algún momento voy a tocar tu hombro, en algún momento voy a mover una silla, en algún momento voy a despertar en ti esos elementos. Entonces, el libro nace por esa necesidad. Primero, había pensado hacer un artículo. Bueno, vamos a hacer un artículo, la universidad me dio 20 mención publicación por mi tesis, voy a desarrollar un artículo donde planteé las historias que logré concretar. Y después que iba leyendo nuevos libros, porque eso es uno de mis placeres y de mis necesidades, fui encontrando respuestas a esto que estoy mencionando de cómo trabajas tú. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de que hay elementos que ya están publicados, empiezas a reorganizar de nuevo la información. Y lo que hice fue, tengo una camisa, le quito la costura y vuelvo otra vez, vamos a construir otra. Y por necesidad de presentar un currículum, porque lamentablemente cuando emigras, pareciera que migraras sin identidad,
tienes que empezar a crear una identidad nueva en el lugar porque nadie te conoce, nadie sabe quién eres. De hecho, a mí llegaron a decirme que lo que había hecho en Venezuela no valía, que tenía que empezar de cero. Entonces digo, bueno, vamos a encontrar una manera de poder hacer visible lo que para ellos es invisible. Y empezamos a desarrollar la estructura. Le planteo a mi esposa, que es María Gabriela, mira, ¿me ayudas? Tú que eres arquitecta, ¿me ayudas a hacer por lo menos una estructura de esto? Y me dice, vamos a darle un poco. Entonces empezamos a trabajar, y de repente empezaron a salir los capítulos. Y cuando empiezan a salir los capítulos hay que volverlos a releer, pasárselos a alguien que no tenga nada que ver con el medio y preguntarle qué entendiste. Porque mucha gente que sabe un poco de actuación empieza a decir, no, pero ¿por qué no lo llevas por aquí? Pero mira, aquí te está saltando esto. Y sí, ahí no está citado, Gordon Craig, por ejemplo, no está citado porque considero que las ideas de él son las ideas de Riccoboni. Entonces eso lo aclaro en el libro y empiezo. Entonces, ¿qué pasa? Pasas por un proceso de reflexión y un proceso de distanciamiento también. ¿Qué pasa? Vuelvo a leer el libro como si nunca... Dime, tienes bloqueado el micro. Tienes el micrófono apagado. Tienes el micrófono apagado. Tienes el micrófono apagado. Perdón, es mi técnico aquí que no estaba. ¿En cuánto tiempo escribiste el libro? ¿1 año, 2 años, 3 años? ¿Cuánto duró ese proceso? El proceso duró entre 7 y 8 años de investigación. Pero la formalización Más o menos unos 300 libros, algunos los descarté, algunos me apoyé más en ellos, y después el proceso de también llevarlo a la realidad. De hecho, imprimimos uno que quedó así, de grande. Y nosotros, ¿qué? Esto está horrible, no, hasta así no lo vamos a hacer, vamos a reducirlo. Entonces, no solamente se tuvo que rehacer todo el libro, porque hay que hacer el espaciado, hay que hacer que la letra se vea bien. Entonces, confío, y eso es una de las cosas que hay que entender, la creación colectiva es clave. Y el respeto sobre el proceso de enseñanza del otro hacia ti, porque a veces nos negamos, no, yo no quiero eso así, no, esa fotografía, no. Vas armonizando en función de lo que va sucediendo. Pero fueron más o menos 8 años para tener la primera edición. Y la materialización ya cuando decidimos como... Hola, me presento, soy María Gabriela Yoritsato, esposa del autor, sí, editora, digamos, del libro, porque esto no es un one-man show, es un two-person show. Exacto. El libro lo montamos, lo produjimos, digamos, entre los dos. El proceso físico de creación, cuando ya dijimos, bueno, esto indudablemente no es un artículo, esto es un libro, esto hay que darle una forma material, fue de 2 años, más o menos. Más o menos, 2 años. Porque, como él bien dijo, yo soy arquitecto y ha sido también un proceso creativo y de aprendizaje para mí poderlo materializar, porque claro, yo no estudié ni artes gráficas, ni diseño gráfico, ni nada relacionado con ese medio, aunque la arquitectura, por supuesto, parte del diseño y la sensibilidad y la conceptualización del proceso creativo en algo tangible, pues también tiene un trasfondo en la arquitectura y yo siento que lo pude materializar en este libro, pero que fue un proceso en el que yo también tuve que aprender un montón de cosas y también por eso se dilató, pero nos permitió también, yo creo, crecer a través del proceso de la creación del libro. O sea, era un proceso, no era algo, muchas creaciones a veces ya vienen dadas, ya sabemos que va a ser A, B, C. Esto fue un proceso para poder llegar al resultado. Sí, ajá, dime. El que diseña el libro tiene que leerse el libro forzosamente para poderle dar estructura, para poderlo traducir de una forma más digestiva para el lector, porque el tema es un tema muy específico. Sí. Exactamente. Bueno, además en el libro pues hay una propuesta de un mapa, ¿no? Sí.
hay un mapa que nos ayuda a seguir la lectura y que nos ayuda a ver el universo teórico y también simbólico, porque yo insisto que hay aquí, además de, como lo dice María Gabriela, un trabajo arquitectónico no solamente en el diseño, sino también en la estructuración del libro. Hay un trabajo semiótico. Yo invito a Ana María Hurtado, la poeta, que para mí también es filósofa, porque he leído su bellísima poesía, futura invitada de Espacio Interior. Ella está haciendo 2 comentarios, los voy a leer, pero bueno, me encantaría que también ella hablara en persona. Dice, interesantísimo la diferencia entre posesión, identificación y creación. La propuesta de Ledwin me hizo recordar el concepto de Himma, de Corbin, que tiene que ver con la capacidad imaginal, donde las imágenes se transforman en creación pura, algo ajeno e independiente del creador. Gracias por esta magnífica conferencia. Gracias a ti, Ana María, por la observación. Sí. Ahorita agrego algo sobre lo que dice Ana María. Me gustaría también enfatizar un poco sobre la pregunta de Miriam, que es una autopublicación, pero también quiero invitar a la gente a que escriba, porque este libro ahorita está en la Real Escuela de Arte Dramático de España, y es una autopublicación. Muchas veces te preguntas, pero ¿cómo lo llevaste para allá? Simplemente investiga, escribe y llévalo. O sea, el no ya lo tienes. Entonces, encontrar las oportunidades también es trabajo del actor. Cuando fui aquí hay una institución que te ayuda a buscar empleo. Y me dijo, pero es que claro, tú eres actor, tú lo único que sabes es actuar. Y yo le decía, no. O sea, el actor escribe, puede ser dramaturgo, puede dar clases, puede trabajar en un montón de áreas. Y parece que la visión del intérprete escénico está fundamentada simplemente en la interpretación frente a una cámara o frente a un escenario. También puede recitar, contar cuentos. Yo fui cuentacuentos en la universidad por 6 años. O sea, yo me gané una beca en la universidad y gracias a eso pude estudiar en la Universidad de los Andes. Porque yo soy de un pueblo de La Grita y tuve que pagarme residencia en Mérida. Entonces, es atreverse a hacer. También decidimos imprimirlo en tapa blanda, porque en tapa dura, porque buscamos pruebas de tapa blanda y lo veíamos como muy débil, y por €1 más vamos a intentarlo, y así es que se logran las cosas. Yo también voy a aprovechar y agradecerle a Diana, que tiene ese espacio maravilloso. ¿Y cómo lo está haciendo? Con el alma, con el corazón, no con las uñas. La uña es para atacar. Con el alma, con el corazón, lo que mueve realmente al ser humano, lo que mueve realmente es la conexión de ofrecer un espacio interior, es su espacio interior, su lugar para poder hablar de esto. La semana pasada tuvimos uno genial, la antepasada también habla, o sea, es mágico lo que podemos hacer. Entonces no nos quedemos con la idea de que todo es un... Sí, hay días que hay que volver a subir la piedra y se vuelve a caer, y vuelve a subir la piedra y volver a caer, pero en ese transitar yo creo que algo descubrimos. Entonces creo que ahí es donde está el trabajo que hay que hacer. Dime, Don, ¿ibas a decir algo? No, me gustaría que comentaras lo que te dice Ana María, ¿no? Que me parece súper interesante. Eh, Y bueno, después yo también quiero hacer un comentario. cuando, cuando, cuando a mí me dijeron que tenía que pellizcarme para llorar, porque me lo dijeron en un taller, dije, ¿qué es esto? O sea, yo empecé en el arte dramático por Johnny Parra, que a los 24 años me dijo, ¿quieres venir conmigo a trabajar en una película? Y trabajé detrás de cámara como escenógrafo de la primera película de la Escuela de Medios Audiovisuales, que se llama Conejos. Eduardo García la dirige y Gerard Oscategui hace la cámara. Y yo decía, ¿pero por qué tengo que maltratarme para llegar a una emoción? Entonces, aquí no hay nada creativo. Y el imaginario, ese imaginar, ese deseo, mira, o sea, aquí el hecho de ponerme con la piel de gallina, de manera consciente hablando con ustedes, es juego del imaginario. Y vuelvo limpio, y se va, y vuelvo otra vez, y le digo al director, esto es lo que quieres. No tengo que pellizcarme para llegar a una emoción, para llegar a emocionar mi cuerpo. Después viene contar la historia
con la imaginación también. Porque eso es lo que está sucediendo. Es un proceso. Hay algo que a mí me agrada del arte dramático porque es ponernos de acuerdo para contar algo que va a modificar al otro. Y eso nace del imaginario. A mí nadie me está poniendo una pistola para actuar. Al dramaturgo tampoco le están poniendo una pistola para escribir. Entonces nace el proceso imaginario. Y creo que ahí es donde tenemos que enfocar de manera directa lo que tiene que ser el proceso creativo del actor. Desde la imaginación, desde el imaginario, desde el poder. Hay un ejercicio que estoy leyendo ahorita, un libro de Elia Kazan, que dice: agarra una naranja y ponla en la mano y mantente el tiempo que sea necesario para que sientas que la estás pelando con la imaginación. Ahí estás activando el músculo de la imaginación. No tienes que buscar un cuchillo para pelarla, tienes que imaginártelo y vas a empezar a sentir cómo la capa, cómo el olor aparece, porque una cosa es la memoria afectiva y otra cosa es la memoria sensorial, que eso lo aclara Jutta Hagen. O sea, la memoria afectiva es la experiencia personal, la memoria sensorial es el resguardo de toda esa información que me permite comunicarme con el imaginario. Entonces, ahí es donde entra el juego realmente del actor y comprender realmente cuál es el proceso creativo. Para mí, o sea, Ana, el imaginario hay varios libros que tengo por ahí leídos sobre la imaginación que para mí son necesarios para el actor. No es nada más lo que cito aquí cito los del actor. Ledwin, bueno, tú sabes, porque creo que te lo he comentado y bueno, lo saben también mis amigos filósofos aquí presentes, que yo tengo un interés bastante acentuado desde hace tiempo por el tema de la metafísica, ¿no? Porque además es un capítulo entero de mi interminable tesis doctoral que en casa de Herrero Cuchillo de Palo no terminó nunca. Y yo pues en esa propuesta filosófica quiero defender la metafísica y hacerle honor a lo que dice la palabra. La metafísica es simplemente aquello que va más allá de lo físico. No hay más. Sin relación con nada. O sea, quizás esto le haga un poquito de ruido al profesor Vidaurre porque ahorita él defiende, gracias a Dios podemos asistir, su tesis en teología, que es maravillosa, maravillosa, de verdad, qué trabajo tan impecable, tan profundo. Ya hoy aceptó la invitación a participar con un capítulo que elegí para Espacio Interior. Pero bueno, la pregunta es, tú citas Grotowski en la página 88 y en muchas más, aunque yo estoy convencida de que no es uno de tus preferidos, porque ya más o menos sé cuáles son tus preferidos, y dices que toda técnica conduce a una metafísica. Me encanta eso porque ver la técnica desde el sentido racional en una dimensión metafísica es algo fascinante. Háblanos un poquito de eso, por favor. Sí, cuando construyes tu propia técnica, que yo ya estoy empezando a hablar de creación álmica, que es la técnica que estoy proponiendo a nivel mundial, se construye desde la idea, desde lo intangible, desde una idea, y por eso ya es metafísico. Hay una frase que me encanta que dice que nosotros lo que hacemos es ver las ideas, intentar comprenderlas y traerlas al mundo físico, ¿sí? Hay una de Odín que me encanta que dice que nosotros jamás hemos escuchado a los dioses, sino el susurro de los dioses, y por eso nos equivocamos. Entonces, ahí me gustaría agregar que la voz del personaje nace realmente cuando comprendes el personaje. Porque la voz es metafísica. La voz tú no la estás tocando, pero te toca. La voz te transforma. Este proceso, o sea, sabemos cómo se construye. Sabemos que las cuerdas vocales, sabemos que hay un aparato fonador, que hay una presión, pero ¿de dónde viene? Pues para mí es una característica, esto sí ya es personal, es una característica de la expresión del alma.
Por eso algunos hablamos con un timbre de voz más dulce, otros hablamos con un timbre de voz. Entonces ahí empieza a manifestarse en la materia lo metafísico. Toda técnica conduce a una metafísica porque el proceso que vas a representar es un proceso que no es un proceso tangible. Las emociones no son tangibles. Las emociones son, de hecho, esa es la búsqueda, la gran búsqueda del actor. He conocido actores que me dicen, pero yo estoy sintiendo muchísimo, pero no estás transmitiendo muchísimo. Entonces, se queda en lo metafísico. Entonces, toda técnica conduce a la metafísica apoyándonos que la técnica es la herramienta de lo visible, pero es metafísico. Entonces, para mí, en el desarrollo de la construcción de la creación álmica, tiene que ver con el proceso de herramientas que me permitan transmitir lo metafísico. Bueno, fíjate, eso es una de las cosas que más me impactan de este texto, ¿no? Que de verdad vamos a hacer el empeño. Aquí están presentes 2 estudiantes de medio, porque tú también estudias medio, ¿verdad? Sí. 2 estudiantes de medios audiovisuales. Y bueno, a través de ellos y de otros profesores de la Escuela de Medios, yo pues quisiera, si tú me lo permites, que proponer un taller, que esto se convierta en un taller, Ledwin. Y bueno, no sé si lo quieres llamar taller. Fedosi Santaella ahora le tiene alergia a la palabra taller y ahora quiere llamarle curso a lo que hace, ¿no? Pero para mí la palabra taller es hermosa porque es un proceso de aprendizaje progresivo y bueno, yo creo que de eso se trata. A mí me gustó mucho la manera como tú, a pesar de todo lo teórico que eres y de todo ese mapa concéntrico full de referencias teóricas, propones el desprendimiento del método, que creo que es un mal que aqueja a la mayoría de las escuelas de actuación. ¿Mm? No vamos a actuar una obra determinada, vamos a actuar Grotowski. No vamos a actuar tal obra, sino que vamos a actuar a Stanislavski. Me lo han propuesto mil y yo veces. como asesora metodológica, que sabes que también soy, y que en el fondo, a pesar de que me ven como alguien muy metódico, soy antimétodo, porque el método debe surgir de la creación de cada autor, independientemente de la disciplina en la que se encuentre. Pues me parece que es una de las cosas más valiosas que tiene tu trabajo de investigación, no solamente el teórico, sino también el de escena, porque te he visto en escena, ¿m? Y entiendo perfectamente lo que dices con lo orgánico, ¿no? Bueno, es un comentario, pero por supuesto que lo puedes, lo puedes desarrollar. Repito el final del libro, que dice: este libro no está escrito para que sigas mi técnica, sino para que construyas tu propia técnica con las herramientas de los que nos antecedieron. Entonces, cuando hago la negación del método, no la hago per se, la hago por la mala lectura, por la mala traducción, por el daño que ha hecho a muchas generaciones, incluyendo Marlon Brando. Se deteriora por un desarrollo de una estructura que él mismo después terminó rechazando. De hecho, Marlon Brando termina violando a una de sus compañeras de escena en un tango de París, el último tango de París. Entonces, el método como estructura ideologizante, como estructura cerrada, es mi deber señalarlo y decirlo, porque pasé por manos de directores que manejaban el método y terminaban eso, interpretando el método en vez del personaje. Entonces era como, ¿qué es lo que quieres realmente? ¿Generar en el público esta morbosidad o quieres que el público conviva con el personaje y viva la escena? Y creo que por ahí va, y tengo creo como 8 páginas donde cito a Ribot, donde cito muchos escritores que rechazan el método, actores que rechazan el método en función del mal que ha hecho. De hecho, Adler dice: muchos fuimos salvados y otros fuimos destruidos en el Actor Studio. Muy bien. Manuel González Ruiz nuevamente tiene la palabra para intervenir. Ahora sí soy yo. Ahora sí soy yo. Ahora sí soy yo. Una curiosidad que me produce el título del libro es que pareciera estar dirigido a aspirantes de actores de cine. Sí.
el alma del personaje cinematográfico. Sin embargo, toda esta reunión ha sido en torno de la formación actoral teatral. Mi pregunta es, ¿cuál es tu público ideal para este libro? Y lo dijiste hace un momento, o sea, tú no quieres que esto pretenda ser una técnica porque son lenguajes y son mecánicas distintas las del cine y las del teatro. El teatro ocurre en tiempo real, el cine como permita la pauta. Y hay películas que se empiezan a filmar por el final de la historia y después hacen las primeras escenas. Entonces, ¿hasta qué punto este libro puede ayudar a los que se están formando o actores que necesiten más referencias teóricas? Porque evidentemente, como dices tú, las referencias teóricas en español no son las mejores. Y si esto fuera así, ahorita hablaron de un taller, ¿cuál sería tu taller ideal? Ah, cuéntame, tú me vas a vender a mí ahora, voy a hacer un taller de tal cosa. Échame el cuento, ¿cómo sería ese taller? Ok. Lo primero que planteo, y ojalá y esto los motive a leer el libro, Manuel y A Miriam. inscribirse, ya empezó la publicidad del taller en este instante. Manuel y Miriam, que lean el libro. em, el libro plantea que hay un error entre los directores que dicen voy a hacer un taller de teatro, porque el teatro no se aprende, el teatro se monta, ¿sí? Uno aprende es a interpretar, entonces por eso se llama interpretación. En el transcurso del libro la palabra que utilizo y escogí con todo el detalle del mundo después de 6 meses fue la palabra interpretación escénica. De hecho, aclaro la palabra dramaturgia, aclaro la palabra drama, que significa acción, porque la gente dice, tú si eres dramática, y es como tú si eres trágica, tú si eres... Entonces, eso es lo que aclaro en el desarrollo. El taller ideal, que son los talleres que dicto aquí en España y algunos que dicto en Venezuela, es un taller de actuación, es un taller de interpretación escénica, donde aprendemos la biomecánica y aprendemos el trabajo metafísico del actor para llegar a la emoción. No aprendemos ni teatro ni aprendemos cine, ¿sí? Aprendemos es a interpretar. Luego, que es lo que yo le digo a los participantes, tú vacías la información en títeres, en clown, en comedia del arte, en teatro isabelino, en cine, en televisión, que es otro lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a adquirir dentro del desarrollo del libro y del taller? La interpretación escénica, la biomecánica, el poder comprender de dónde nace el impulso y la voluntad de la emoción, que la mayoría nacen desde el sacro, la mayoría nacen desde el impulso orgánico de la existencia, la supervivencia, pero tiene que estar motivado por un elemento dramatúrgico. O sea, porque si no, no eres actor. Si estás motivándote simplemente para motivarte a ti llorar, no tiene ningún sentido. Tiene que ver con el alma del personaje. Y por eso convivimos con ello y aprendemos es a interpretar lo que el director escribió, lo que el dramaturgo escribió. Y ahí es donde está el trabajo realmente de un coach y de un director de actores. El director de actores no busca que tú como actor interpretes una emoción. Busca que tú interpretes la emoción del personaje. Hay miles de maneras de reír, miles de maneras de llorar. De hecho, uno de los primeros ejercicios que hacemos es estar fuera de la puerta, entrar y saludar. Y tienes que mostrarme mínimo 30 maneras de saludar distintas con la misma frase de hola. Entonces entras, hola, entras, y ese es el juego escénico. Y así vas entrando dentro del discurso de la interpretación escénica, no del teatro y no del cine. ¿Tengo ejercicios para el actor de cine? Sí. ¿El libro está dirigido al final para el lenguaje cinematográfico? Sí. Pero si no aprendes, porque la herramienta está pensada para el cine, pero tienes que aprender a interpretar, tienes que conocerte a ti, no para interpretarte a ti, sino para saber cuándo estás tú y cuándo está el personaje. Creo que ahí es donde está el trabajo de un buen taller. Lo digo porque he estado con grandes maestros, por ejemplo Dimas González tiene unos ejercicios extraordinarios y pocos me han pasado, algunos tienen ejercicios extraordinarios pero no saben ni para qué funcionan.
Y gracias a la investigación he conseguido el libro de la pelota, he conseguido el clásico libro de la pelota que lanzan. Ese es un libro de Michael Chekhov y tiene una intención y lo explica. El libro, el ejercicio de levantar el brazo y bajarlo, eso es un ejercicio también importante, porque aprendes a comprender dónde estás tú y dónde está el doble. O sea, todos esos ejercicios están, pero para el intérprete, no para hacer teatro ni cine. Claro. Bueno, la profesora Neida Urbina hace un comentario, dice, es el caso del paso del actor del teatro al cine. Lo tecnológico fue un cambio, una transición. Igualmente de la toma fotográfica de paisajes motivado por los paisajistas impresionistas. Sí, sí. Eh, Este es un episodio oscuro del cine, porque no solamente fue la imagen, sino también fue el sonido. Después nació el sonido y muchos actores se quedaron ahí porque tenían una voz muy chillona, no representaban fuerza, otros no sabían hablar bien, no tenían dicción y se quedaron con el lenguaje del cuerpo. Entonces, también aclaro eso de que el cine no nace en 1894-95, sino que después nace el lenguaje. Lo que nació fue el aparato para grabar y para proyectar. Y después fue que se empezó a construir el lenguaje con David Griffin, que empezó a plantear el primer plano, empezó a construir. Tenemos a Kintaro Yakawa, que fue el primer actor reconocido. De hecho, fue más famoso que Charles Chaplin, logró hacer más taquilla, tuvo su propia productora, porque comprendió que la contención de la emoción en el primer plano era el juego escénico. Era llegar a la emoción y contener. Nunca lloró en escena, sino que sostuvo, contuvo. Es como una represa que se ve la fuerza mientras más agua tiene y no suelta el agua. Entonces, todo eso está planteado dentro de los libros. El libro de él se llama El Buda me enseñó el camino. Y Kintaro Yakawa fue el primer actor de cine que comprendió el lenguaje y trabajó y después creó su propia con Harold, que desarrolló, primero hizo una obra de teatro, lo llamaron, después hizo una... Entonces, lo que quiero contar es, el actor de teatro malo va a ser malo en el cine. Entonces, por eso hablamos de lo de anterior. Si aprendes a interpretar, luego el código es lo más fácil. Tú sabes escribir, y cuando vas a escribir poesía, cambias tu manera de pensar para escribir poesía. Tú sabes, o sea, ese es el proceso del actor. Saber interpretar para después vaciar en el código que te están invitando. Sea teatro, sea yo he hecho teatro, he hecho cine, he hecho televisión y el código es completamente distinto. De hecho, se graba de manera distinta. En televisión se graba con 3 cámaras, te ponchan, usan zoom. En cambio, en el cine, la cámara forma parte del lenguaje que el actor tiene que respetar. Entonces un zoom mantiene el ritmo, entonces tienes que hacer menos cosas para poder, pero en función de la realidad, de la emoción. Entonces el actor de teatro, si es un buen actor de teatro, va a comprender que es un buen actor en cine porque es un actor. Ahí es donde juego para que lo vean ellos en el grupo y así estamos más tranquilos. Si me compartes el link, hago el intento de compartirlo yo. Bueno, no sé. Vale. También lo podemos compartir en el grupo, sí, pero bueno. Ahí aprovechar. Es el que le pasaste, ¿no? Te está Sí, mandando el link, ya sí, lo tienes. el que tienes tú lo tienes en el grupo. Lo tengo en el grupo, pero bueno, lo voy a buscar. Si quieren, vayan haciendo otras preguntas. Lo voy a buscar porque yo estoy en la laptop. Me gustaría hablar un poquito Déjame. ¿Cómo se llama el chico el estudiante de medios? Tienen que detener el video que sigue marchando. Viviana Márquez. Hola, por favor, desactiva el micrófono. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el compañero? No, espérate que... Yo creo que ya, ¿verdad? Hola, Viviana, ¿puedes por Ya favor está. desactivar el Ya lo micrófono? desactivó. Ok. Mientras tú comentas, voy a buscar yo el video. Sí. ¿Cómo te llamas?
otra vez. ¿Cómo te llamas? Perdón. Soy César. César. Pues César, te comento. Te voy a pasar el mediometraje. Hay un mediometraje que se hizo para la televisión de Palma de Mallorca, que es un personaje que se llama el personaje Edelweiss. Si quieres silencia, ¿El personaje? Si quieres silencia el micrófono. Edelweiss. Es un mediometraje que se hizo sobre una secta que estuvo en Madrid. Y ese personaje lo protagonicé. De hecho, el libro, pásamelo. No, el negro. Y él era violador de niños. ¿Sí? Y el personaje, cuando tú empiezas a hacer la pirámide, que es lo que está en el libro, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué hago esto? ¿Para qué hago esto? Este es el personaje. Este es de la serie Memoria Negra, que editaron un libro. De hecho, está en Amazon Prime Video. Está en Amazon Prime Video capítulo. el capítulo. El personaje fue desarrollado porque habían niños en el set. Y los niños no se podían enterar que este personaje era un violador por el cuidado psicológico de los niños. Entonces, nosotros lo que hacemos es trabajar los personajes desde la construcción del imaginario. El niño realmente nunca va a saber que lo violan y no se va a mostrar, por supuesto, la violación. Pero el actor sí sabe que hay una relación distinta con ese niño. Y el personaje empieza a contarte en función de lo que tú vas desarrollando. Si tienes el guión, me planteas las escenas, podemos hacer la partitura, porque a mí no me gusta trabajar en función de algo cerrado, sino una partitura que nos permita realmente entender y comprender por qué. Y las acciones que se ejecutaban con el niño eran acciones motivadas desde la cámara, no desde la acción, para cuidar la psicología del niño. Entonces, el personaje te va contando realmente qué es lo que quiere hacer y sobre todo el respeto que tiene que haber en el set para que suceda la acción incómoda. Porque nosotros lo que hacemos es contar con el espectador la emoción del personaje. Y el personaje tiene una mirada distinta, el personaje tiene una relación completamente distinta con él y con los demás. Y después entra el actor, que es el que se relaciona con el director. Pero el personaje, cuando dice en acción, empieza realmente a cuidar la escena. El actor cuida al niño y el personaje cuida la escena. Entonces, si tú quieres, podemos conversar, le pidas a Diana el número y desarrollamos una partitura del personaje. Para que sea más fácil encontrar el actor. Sí. Porque... Excelente. Sí, o sea, quizás mi problema al encontrar actores es un poco algunas concepciones morales o alguna... O sea, quizás más que la dificultad actoral, porque creo que a nivel de imagen no es tanto lo que se llega a apreciar. Sí, es como el concepto de encarnar un violador lo que echa para atrás a actores merideños, ya sea de teatro o de cine. Y bueno, quizá tiene que ver también un poco más con un tema sociológico que solamente actoral, pues. Sí, pero el actor está presto para interpretarlo todo. O sea, tiene que interpretarlo todo. Yo aquí interpreté también una drag queen para una película con Kelly Preston, la esposa de John Travolta, y tranquilamente la interpreté. De hecho, mi esposa me acompañó a comprar los tacones. O sea, es un rollo de entender que sí, es real, pero también es para modificar y para mostrar. Y que no eres tú. Y que no soy yo, exactamente. Entonces ahí está el juego. Bueno, mira, se acaba de unir a Damaris, que es una estudiante de Historia del Arte también súper interesada en el cine. Es quien nos está apoyando con la edición de los videos cortos que compartimos siempre en el grupo. Okay. Siempre le agradezco
mucho. Ella va a compartir desde su celular los videos que le acabo de enviar, ¿ok? Vamos a esperar un momentico. Mientras tanto, si alguien más quiere... Bueno, creo que me toca cancelar el proyecto de transmitirlo porque estamos novatos con el asunto del Google Meet. Me disculpo, pero bueno, estamos en el grupo de Espacio Interior. Los que quieran pertenecer al grupo, pues me pueden escribir. Aquí yo voy a dejar mi número telefónico y le puedo compartir el material que Ledwin nos compartió también por el grupo y bueno, y a mí personalmente. Bueno, don Rodrigo, ¿quiere agregar algo más? Le voy a dar la palabra a don. Bueno, quería agregar, era como para ayudar en el proceso, que interesante los experimentos también que se dieron aquí en Mérida entre Aide Pino y Raiza Andrade con Arcania, Territorio del Arte Breve, que fue más o menos entre el 2004, si no me equivoco, como hasta el 2012, y era un laboratorio de experimentación teatral ampliado, donde trabajaban desde la perspectiva de Delors, que era el ser, el hacer, el conocer, el pensar, el sentir, y el asunto era que los actores tenían que aprender a ser el personaje, ¿no? Es otra propuesta distinta, y en esos juegos de experimentación salieron pues un montón de vivencias y de escenas y de trabajos bellísimos que por ahí fueron registrados. Era un comentario como para hacer el espacio. Okay. Bueno, yo creo que ¿vas a comentar algo? No, Sí. que ellos no teorizaron, Sí, ninguno, sí. sino A mí la palabra laboratorio siempre me ha parecido una palabra muy bonita y a veces es muy usada de manera a la ligera. Para mí la palabra laboratorio tiene que ser mucho más responsable que un taller. ¿Sí? Porque estás probando elementos que nunca has probado. Y tienes que saber qué elementos estás combinando. Porque he visto cosas en los laboratorios extraordinarias. Por ejemplo, la gente habla mucho de Grotowski, del laboratorio de Grotowski, pero hay que comprender realmente la filosofía que él planteaba. O sea, primero él se llevó a sus actores a un espacio, los sacó de un espacio para convivir, para crear una comunidad y para trabajar el trance. Pero él sabía que estaba trabajando en función de una mística de la actuación. Entonces, a mí la palabra laboratorio me encanta, pero eso, hay que ser muy responsable. Por ejemplo, hay una de Ciudades, ¿cómo se llama este director? Que se formó, creo que fue en Alemania. Que tiene el montaje con la pared, que sacan brazos, sacan manos, que es de ahí merideño. ¿Cómo se llama él? Ah, sí. Jaworski. No. ¿Será? No. Es un director de actores que No, estuvo en no. Mérida. Y a mí me gustaba su propuesta porque él estaba claro. Pero vi muchos laboratorios donde la gente terminó fumando hierbas, transmitiendo cosas y era como, ¿para dónde van? Entonces, hay una cosa increíble en el término laboratorio que es medieval y viene de la labor de oratoria. Pero oratoria no era solo el acto de entrar en la mística interior en el rezo, en la plegaria, sino en que esa retórica que se iba a construir era una labor, era algo que generaba un producto, que generaba y ese producto era la vivencia profunda de la conexión con lo divino, ¿no? Y de ahí se fue a la experimentación y a la experienciación, que son distintas, ¿no? Con la cosa y con el espíritu. Y por ahí sigue, hay bastante que sacarle esa palabra, es bellísima. Bueno, ya para cerrar, la última participación se la voy a dar a Yoyana y ya luego nos despedimos.
Qué bueno que el Google Meet nos permitió. Ya llevamos 1 hora y 54 minutos. Yana, bienvenida. Ay, me da muchísima pena. Lo primero que quiero es ofrecerle mis disculpas a Ledwin porque de verdad estaba muy interesada en estar, pero tuve un día muy complicado. Pensé que iba a llegar más temprano. No tuve chance de escuchar exactamente sobre la médula de tu libro, pero estaba pensando en dos experiencias muy interesantes aquí en Caracas. Una la viví en mis primeros años de formación como actriz. Yo trabajé con el Grupo Teja, trabajé con la Compañía Nacional de Teatro y trabajé con el Centro de Directores para el Nuevo Teatro, que son 3 escuelas completamente distintas. Pero antes de eso me formé con Verónica Odó y Juan Carlos Llené. Y ellos trabajaban con la pulsión de la emoción a partir de la corporalidad, porque Verónica Odó, actriz chilena que vivió gran parte de su vida y desarrolló su escuela aquí en Venezuela, con el GA80, venía de la danza. Mi primera pregunta es, el cuerpo en la propuesta de la construcción de esa escaleta, no sé si eso ya lo hablaste, si lo hablaste me puedes decir, no, ya yo hablé de eso y no hay problema, ¿quién me manda a llegar tarde a la clase? Y la otra que te iba a decir es la experiencia de Matilde Corral, que es una de las pocas directoras y actrices egresadas del Actors Studio, pero de hecho ahorita se acaba de doctorar en la Escuela de Artes a partir de su creación propia de escuela que se llama el Gimnasio de Actores. Entonces, hablamos de laboratorio, hablamos de método, hablamos de gimnasio. ¿Qué te sugiere a ti en tu experiencia y desde tu libro el término gimnasio y cómo entra el cuerpo en esa construcción, que además me llama mucho la atención porque tú dices que una vez que tú le das las herramientas o que el actor tiene el camino, para no hablar de herramientas porque puede sonar muy tipo marioneta mecánica de Meyerhold, ¿no? Una vez que tú le das la herramienta, el camino de descubrimiento de la emoción al actor, entonces se vacía en un código. Eso me parece, de verdad que no lo había escuchado, porque de hecho mis amigos actores, que casi todos se mueven en todos los territorios, así como tú, o sea, sí es importante la relación con el medio, o sea, no los he concebido como ese camino que se vacía en un código, sino que el código también es parte del camino. No sé si me logro explicar, no sé si está un poco enredada la pregunta. Gimnasio, me atrevo a hablar un poquito de Matilda, que la conocí. Gimnasio viene de una palabra que utilizaron en Rusia para nombrar la propuesta de Stanislavski, que fue decretada en todo el territorio. Stanislavski se alía con el Estado propone por decreto que la única técnica que se va a enseñar en Rusia es la técnica de Stanislavski, que en ese momento no se llamaba. Exacto. Y ahí viene el nombre de gimnasio, que es entrenamiento. Entonces, cuando escucho gimnasio, ahora con un pensamiento más moderno, hablamos de un lugar donde vamos a entrenar, a conocer, a descubrir, a desarrollar, que sería, digamos, el fin como a estudiar. Pero parece que viene ya formulado con una estructura cerrada. Y ahí es donde yo me voy a un lado y digo, muy lindo, desde afuera veo los toros y digo, hay que dejar que el actor sea libre. O sea, no hay nada más triste que encadenar a un actor dentro de una estructura que funcionó en otro continente, en otro país, en otra circunstancia. Porque hablamos de una circunstancia completamente distinta a la que necesita el actor venezolano. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de vaciar el código o vaciar la experiencia en un código, hablamos de que cuando hay 4 maneras de enseñar el arte, ¿sí?
de lo que he comprendido en el transcurso de la investigación. Una, le das una hoja en blanco a una persona y le dices que haga una flor, ¿sí? Lo dejas libremente que interprete lo que ha vivenciado o cómo él concibe la flor y la presenta. La segunda es, le das una imagen de una flor y le dices que coloree, ¿sí? La tercera es, le das la flor coloreada y le dices que haga un entorno alrededor de la flor, ¿sí? Y la cuarta es, simplemente obsérvala, ¿sí? Todo ya está hecho. Entonces, para mí, el término de gimnasio me genera un poquito de recelo, porque de hecho a mí me encantó cuando la Universidad de los Andes creó la licenciatura en actuación, porque se supone que su fin era promover la investigación, no el montaje. Y creo que uno de los errores, y lo hablaba con Manuel y con Miriam, del teatro venezolano, incluyendo Rajatabla, es que todo se ha fundamentado a la muestra, a mostrar un espectáculo, a mostrar un resultado. Y nos hemos quedado, y por eso tenemos poca literatura y por eso tenemos poca publicación en la reflexión, y nos quedamos con el diario. ¿Por qué? Porque todo el mundo empieza a contar qué hizo para montar, no qué hizo para comprender cómo se construye un actor. Entonces ahí creo que es el talón de Aquiles, que también lo rescato en el libro, que no es realmente trabajar para la respuesta como un fin cerrado, sino más bien para el desarrollo de esa respuesta. Porque ahí es donde realmente hay una frase que me encanta de Tommaso Salvini, que cita a Stanislavski, que lo toma como suyo, que los libros tampoco fueron escritos por Stanislavski, que eso también lo aclaro en el libro, que dice, no hay nada más horrible que ver un actor interpretando a Otelo en la primera escena rechinando los dientes para asesinar. Entonces, ese es el error y el talón de Aquiles que veo del Gymnasium, que tiene como propósito un resultado, una muestra, un fin ya para mostrar y agradar al público, y no para investigar en el propio ser y en la propuesta del dramaturgo. De hecho, hay gente que no sabe leer un guión. Dice, pero es que no entiendo, aquí hay pocas didascalias. Y es como, sí, porque el guión cinematográfico está fundamentado también en el guión técnico. De hecho, Pudovsky plantea el guión técnico para el actor. El actor debería saber que si esa secuencia se va a rodar con un lente 28, con un 50, si se va a hacer con un nadir, si se va a hacer con un plano secuencia, y por eso hablamos de vaciar lo que yo estoy construyendo en el código. Si yo hago algo aquí, pierdes completamente. Tengo que tener siempre el 70% del rostro dirigido a la cámara para poder comprender la emoción. Entonces ahí es donde hablamos de que si yo estoy interpretando, tengo que saber también tanto el lenguaje técnico como el lenguaje creativo interpretativo. Entonces por eso yo sí, digamos, soy más libre, porque me gusta ser libre y me gusta que los actores sean libres. Perdón. No sé si respondí, Yoyana. Yoyana, activa el micrófono. Activa tu micrófono. Perdón. Sí, me dejas muy pensativa y me gusta mucho porque tu propuesta es muy gadameriana para asumir el proceso de búsqueda de un personaje. Me emociona, me encantaría leer el libro, de verdad. Y también, bueno, Yoyana, en algún momento creo que te haré una entrevista porque me dejaste motivada, me dejaste encendida. Yoyana, y también soy fiel a la experiencia que me ha regalado la vida. O sea, gracias a la universidad, Claro. gracias a la Universidad de los Andes, tuve muchísima experiencia con estudiantes de medios audiovisuales y también con profesionales. Entonces veía cómo era el lenguaje distinto. O sea, Camilo Paparoni, por ejemplo, me montó una cámara aquí con un trípode. Y el corto era con la cámara todo el tiempo. Me subía a un ascensor, corría, bajaba y tal, y todo el tiempo iba con la cámara. Entonces, eso te obliga como actor a entender que lo técnico a veces prima más que hasta lo interpretativo como tal. Entonces, claro, el personaje me iba contando, pero aquí tengo necesidad de, pero no puedo porque lo técnico también me prima. Hay
¿cómo se llama este actor? Que dice, ahora pon el pie izquierdo en el riel del dolly. Ahora pon el hombro un poquito hacia la izquierda porque el encuadre está aberrado. Y ahora sí interpreta. Y es como, y bajo estas condiciones me estás pidiendo. Pues sí, a veces el cine te exige eso. Y sobre todo porque a veces grabamos en mar, a veces grabamos tomas conduciendo. O sea, realmente pasamos por un proceso que hay que tener muchísima conciencia a nivel interpretativo porque te puedes estrellar. Y creo que ahí sí yo creo que en el cine el 70% prima al actor. Pero también hay unos consejos ahí que dale tiempo al actor. Cuando dices luces, cámara, también pregúntale al actor si está listo. También cuadra con el actor si en el momento que va a girar la cámara, en el plano secuencia, qué necesita. Y no simplemente dejar todo al azar. O sea, no es el cine ojo de Siga, no es un documental. Tiene una intención. Y ahí es donde hablamos de la poiesis, que es del no ser al ser. Bueno, maravillosas preguntas y maravillosas las respuestas. Creo que ya tenemos que finalizar porque llevamos 2 horas. Es la tertulia una de las más largas que hemos tenido, pero bueno, valió cada minuto invertido. Excelente, Ledwin, o sea, me Si admiro hay entre tu preguntas, maestría, si hay preguntas que quedan por ahí en el aire, Claro, escríbanlas y después las respondemos por ahí. Nos tomamos un café, una galletita. claro, las pueden formular. Claro, es que no necesariamente tiene que acabar aquí, podemos hacer segundas partes y terceras y cuartas y quintas, no hay ningún problema. Pero bueno, estuvo magistral, de verdad que si se logra ese taller a través de Espacio Interior, va a ser súper beneficioso, creo yo, para los estudiantes de medios, para los estudiantes de teatro también, y hasta para los de danza, porque en danza también ven expresión corporal y ven técnicas teatrales, ¿no? Yo que he dado clases allí de semiótica y de crítica, pues he podido observar. Bueno, ya creo que tú dijiste que sí con respecto al taller, vamos a organizarlo, podemos hacer una segunda tertulia donde llames al taller de alguna manera, donde tú hagas un preámbulo de lo que vas a ofrecernos allí. Yo también tenía muchas preguntas, pero bueno, no las podemos hacer todas. Y bueno, gracias. Te doy la palabra para que cierres tú y gracias también a María Gabriela por estar aquí, por acompañarnos. Bellísimo el trabajo de diagramación del libro. Y como te digo, yo también percibo, yo tengo una maestría en arquitectura, así que bueno, también percibo arquitectura en el texto. Creo que eres una musa que inspira en ese sentido. Gracias a los dos y gracias a todos los participantes, los que nos visitaron presencial y virtualmente en esta tarde. Sí, Te escucho para que cierre. me gustaría cerrar con algo que me mantiene y que siempre voy a estar agradecido. La fe en todo lo que hagamos tiene una intención. O sea, nada de lo que aparece en tu ser como algo altruista es en vano. Creo que el acto más hermoso que puede hacer el ser humano es servirse al otro. Y creo que el libro es una presentación de este fue mi proceso y me gustaría que lo leyeras para cuidar tu psique. Y cuando hablo de psique hablo de la dualidad, del pensamiento y del alma. Y creo que aquí es donde tenemos que convivir, en comunidad, en compartir la información, en relacionarnos y sobre todo en darnos al otro. O sea, es necesario que en el mundo del arte esté presente siempre el otro en el proceso de la creación. No es un proceso que nos aísla. Hay una frase que me encanta de Gustavo Cerati que dice: separarse de la especie humana no es soberbia, es amor, pero me separo por un momento y vuelvo a compartir esa información, como lo dijo Zaratustra también. Voy, vengo, o sea, es ese trabajo. Y creo que este libro para mí es un testamento de la experiencia que he tenido y del agradecimiento
que tengo a todos los que han querido compartir y me han dado su voz, su espacio, su tiempo. Y agradecerles a cada uno, a Manuel, a Miriam, a Víctor, a Edgar que se fue, Neida, Joyanna, o sea, todo el mundo, a César, que estoy aquí para dar mi tiempo, y gracias a ustedes por su tiempo. Muchísimas gracias y de verdad estoy muy emocionado. Y otra cosa, me voy a celebrar porque me acaban de aprobar el título en España. Así que me llegó hoy la Felicitaciones. equivalencia del título universitario en actuación en España. Así que eso va a abrir nuevas puertas Qué maravilla. que quiero transitar con toda emoción. Felicitaciones, qué maravilla.